En esta tarde vamos a continuar la segunda parte de un mensaje que comenzamos la semana antepasada, que se llama la apostasía. ¿Por qué algunos abandonan la fe? Y les comentaba que ese es un tema controversial en el mundo cristiano, porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores, estamos separados de Dios. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a morir en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy día mucha gente se pelea de cuál es la iglesia verdadera, cuál es la religión verdadera, que yo tengo la razón y nosotros fuimos primero, ustedes fueron después, y preguntas así, pero la realidad es que la fe apostólica, la fe de los apóstoles, la fe del Nuevo Testamento es una fe cristocéntrica, basado en Jesucristo. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando tú encuentras una iglesia que dice nosotros somos la verdad, nosotros somos la restauración de la única iglesia verdadera, huye y corre de ahí, porque la verdad no es una institución, la verdad es una persona que es Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento y los padres de la iglesia, los primeros cristianos en escribir, atestiguan de esa verdad, que Jesús es el Salvador del mundo y que la salvación se encuentra solamente en Él y que la Biblia es la palabra de Dios que es nuestra guía para guiarnos adelante. Sin embargo, cuando Jesús nos salva, nos da vida eterna, no vida temporal. Y esa es una pregunta que algunos se hacen. ¿Se puede perder la salvación? ¿O será que una vez que la tienes la pierdes? Y hay un grupo de iglesias muy grandes que nunca saben si son o no, si no han sido o no salvos. Y en 1 Juan 5:13, si tú hubo un día que te arrepentiste de tus pecados, que confiaste en Jesús para salvación, tú puedes creer en la promesa de Dios que en Juan 10 dice que Él nos da vida eterna y que nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Es una promesa que Dios nos ha dado. Y en 1 Juan 5:13 dice, estas cosas les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es una seguridad, una promesa basada en la gracia de Dios, no en nuestras buenas obras, gracias a Dios, porque si no nadie podría ser salvo jamás. Pero la Biblia nos habla, en 1 Timoteo 4:1 dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos, y nosotros como cristianos, cuando la Biblia refiere a los últimos tiempos, habla de los tiempos finales en que el reino de Dios está siendo establecido a través de la gente que viene a los pies de Jesús. Él está reinando en nuestras vidas. El Padre nuestro es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nuestras vidas. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, dejamos que su reino se establezca en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos que vivimos esperando la venida de Cristo, en esos últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué significa apostatar? Apostatar significa renunciar, darle la espalda, dar la media vuelta a una fe que tú poseíste, que fue tuya. Y en el libro de Hebreos habla de que aquellos que dan espalda al Señor, renunciando conscientemente a la fe, dice es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquellos que dice que fueron iluminados, fueron partícipes del Espíritu Santo. Y son palabras claramente que en el mismo libro de Hebreos habla de ser iluminado, habla de aquellos creyentes. En otro contexto en Hebreos habla, ustedes hermanos al haber sido iluminados, al haber venido a la fe, está hablando al ser cristianos. Pero aquí dice que aunque hay una gran posición de cristianos como John MacArthur y otros predicadores que hablan creen en una posición que se llama calvinismo, que aquel que es salvo es porque Dios lo eligió para salvación y Dios pasó por alto al resto de la humanidad para no ser salva esa humanidad. Yo he hecho una exégesis, un análisis de cada uno de esos pasajes bíblicos y no lo encuentro convincente, y tengo como 110 páginas de estudio de ese tema que he estado estudiando en los últimos años. Pero 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios lo dice, que algunos le darán la espalda a la fe, y habla que algunos naufragaron de la fe, le dice Pablo a Timoteo. Y en 2 Timoteo 2:12 al 13 es un pasaje muy bonito porque nos habla de la confianza, de la seguridad de Dios en la salvación y a la vez de la responsabilidad de continuar. Dice, si nosotros le negamos, ¿qué significa? Si decimos como que nunca le conocimos al Señor, nos apartamos de Él. Si nosotros, siendo creyentes, le está escribiendo Pablo a Timoteo, que los dos son salvos y cristianos, le dice Pablo a Timoteo en su carta, si nosotros, tú y yo, Pablo y Timoteo, le negamos al Señor, aunque ya hemos sido salvos, ¿qué dice? Él también nos negará.
Pero lo maravilloso es si somos infieles, Él permanece fiel. Y la Biblia tiene esa tensión de la seguridad de la salvación en Cristo, que no es que pequé y la pierdo y luego la vuelvo a ganar y la vuelvo a perder, no, es una decisión una vez y para siempre. Y si tú pecas conociendo a Dios, Dios va a tratar contigo. Dios, ¿por qué? Porque eres un hijo de Dios y Dios al que ama disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Y dice la Biblia que cuidado porque Dios no puede ser burlado y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿se acuerda? Bueno, a la vez qué lindo es Dios con nosotros, porque todos hemos sido infieles en algún momento. Y eso no es una licencia para pecar. Al contrario, la Biblia nos habla a mirar, que el que cree estar firme mire que no caiga, a caminar por la fe, pero nos habla de que la apostasía es una realidad, y lo dice el Espíritu de Dios claramente. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos se apartan de la fe? Y quiero contestar esta pregunta en este mensaje, y hay 4 respuestas, y vamos a ver la primera. La primera razón por la que algunos se apartan de la fe es porque estaban en la iglesia, venían a la iglesia, quizá tú vienes porque tu esposa te trae, o tu esposo te trae, o tus padres te traen a la iglesia, o tu novia te dice que vengas y dices, bueno, pues voy. Pero la razón es, la primera es porque nunca fueron salvos. Algunos se apartan ciertamente porque nunca han tenido la fe. Eso no sería apostasía. Sería sencillamente se apartaron de la iglesia, no es que apostataron de la fe. La realidad es que nunca tuvieron una fe suya propia, ¿sí? En realidad son 3 razones de apostasía. Esta no es una razón, pero es una realidad que hay que ver, que algunos nunca fueron salvos. Y eso dice 1 de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros porque causa escándalo. Decir, ¿cómo es que alguien que se congregaba en la iglesia dio la espalda a Cristo, se volvió al pecado o se volvió a una enseñanza falsa? Dice, salieron de nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, nos dice que no toda la gente que sale de la iglesia ha sido parte del pueblo de Dios. Eso es una realidad. Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. No porque tu familia sea cristiana te hace a ti cristiano. No porque te metas en un garage y vivas en el garage te conviertes en carro. No porque vengas a la iglesia te hace cristiano. Lo que te hace ser un seguidor de Jesús es que tú de tu propia voluntad le digas, Señor, te necesito, quiero tener fe en ti, quiero conocerte, quiero saber que si un día muero soy tuyo, voy a tu presencia y quiero vivir el resto de mi vida para ti, porque la vida es tuya, porque tú lo diste todo por mí y estoy agradecido, Señor. Es una fe personal. En Juan 6 hay una escena donde Jesús hizo una multiplicación de peces y panes, alimentó a la multitud, había hecho algunos milagros. Y dice en Juan 6:24, dice, en cuanto la multitud se dio cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, dijeron, se nos va. Y estuvo resabroso el pescado y el pan y comimos, y antes la gente trabajaba para comer. Ahorita ya no, ¿verdad? No, aquí también trabajamos para pagar los gastos de vida y siempre ha sido así. Bueno, la gente había comido sin necesidad de trabajar ese día, siguiendo a Jesús, sus enseñanzas, y dice que subieron a las barcas porque Jesús había tomado el lago de Genesaret, se había ido en las barcas a ir a otra región, a otro pueblo, a compartir las buenas noticias de salvación y a sanar a los enfermos y a dar vida. Entonces dice en el verso 26 que cuando llegaron y vieron a Jesús, le dijo, dice, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Lo que Jesús quería que entendieran es que Él era el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el Salvador de nuestras vidas, el Señor que venía a inaugurar el reino de Dios, el Dios con nosotros que Isaías había profetizado. Pero ellos no habían entendido esas señales milagrosas. Lo que habían entendido es que habían comido rico. Y hay gente en nuestro tiempo que dice, yo busco a Dios porque tengo un problemón y quiero que Dios me saque del problema. Y qué bueno que estás buscando a Dios, porque en verdad Dios puede ayudarte en tu problema. ¿Quién mejor que Dios? Pero no debe ser nuestra meta solamente seguir a Dios para que Dios nos ayude. Porque mucha gente, hasta el que hace la tranza de la droga, se persina con el dinero y creen que por eso son religiosos. No es solamente buscar a Dios por conveniencia o por una religión, sino porque entiendas quién es Él. Entonces hay gente que está en la iglesia porque ve un beneficio. Dice, para mis hijos es bueno,
me da paz ir, me siento contento de ir, pero al final de todo la razón no es esa. La razón es de que la vida se trata de Dios, de que un día todos vamos a morir, de que necesitamos ser agradecidos con aquel que nos dio la vida y que nuestra vida depende de Él. En Juan 6, 60 y 66 al 68, Jesús se refirió a cómo Dios con el pueblo de Israel en el desierto les mandó maná del cielo, que era una comida que les nutría, que les proveía, que de alguna manera Dios hizo a lo mejor de algunos árboles una especie de comida que nutría, que tenía azúcares en ellos y que les nutría. Dios hizo mandar esto y venía volando en el cielo esta comida y la comieron, el maná. Y Jesús decía de que Él era el maná que Dios había enviado a este mundo para que nosotros podamos nutrirnos de Él, y Él es nuestro sustento. Y no estaba hablando de la cena del Señor, no estaba hablando de la Eucaristía. Ese no es el contexto histórico de Juan capítulo 6 cuando lo estudias. Es el contexto del maná del cielo. Entonces Jesús dice: el que come mi carne, come mi sangre. Y dijeron, algunos de ellos no les cayó las enseñanzas que Jesús estaba diciendo. Y hay ocasiones que tú lees la Biblia y dices, como que esto de la Biblia no me cuadra, como que no me gusta. Y se vale tener dudas, y se vale que hay cosas de la Biblia que no nos gusten por alguna razón, pero el problema es cuando empiezan a cuestionar a Dios y se empiezan a apartar de Dios, que es nuestro tema, la apostasía. Entonces dijeron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Desde entonces, muchos de la multitud, dice el verso 66 de Juan 6, muchos de la multitud, ¿o muchos de dónde? Muchos de sus discípulos, gente que seguía a Jesús, que ya habían estado siguiéndole, que se consideraban discípulos del maestro de Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Eso es lo que significa apostasía. Y ya no andaban con él. ¿Has conocido personas que estuvieron en la iglesia, que a lo mejor sirvieron, que tuvieron un deseo de repente de servir, de estar, y de repente ya no los ves más, y de repente los ves que vuelven al vicio, a tomar, y te da tanta tristeza enterarte de ese tipo de cosas? Y en el verso 67 al 68 Jesús nos deja una puerta abierta, y Jesús no te dice, a veces decimos, ándale, dale una oportunidad a Dios. Ay, Dios no necesita una oportunidad de nosotros. Si nosotros vivimos o morimos, eso es inconsecuente para Dios. No le hacemos el día ni le hacemos la diferencia. La única razón por la que Dios se preocupa por ti es por su misericordia, porque te ama. Pero Dios no necesita oportunidades tuyas. Tú necesitas y yo necesito oportunidades de Dios. Y le dijo, ¿también ustedes quieren irse? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? O sea, te dejamos a ti y volvemos a nuestros trabajos, volvemos a trabajar, al diario vivir. Pero Dios, ya hemos probado la vida con propósito y con paz que tú puedes darnos. Y comparamos nuestra vida con la vida que teníamos sin ti y encontramos esa vida carente de significado, vacía en comparación de la vida que tú nos das. Amén. ¿Puedes identificarte con eso? Dice, ¿a quién iremos, Señor? Porque solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna, de vida para siempre. Nada se compara con lo que tú puedes darnos. Bueno, es cierto que muchos jamás fueron salvos, que estaban en la iglesia, pero nunca conocieron de Jesús. Pero no aplica a todos. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos abandonan la fe? Y hay tres razones. La primera, continuando viendo que la primera es que hay gente que nunca fue salva. La primera es por pecado que aparta de Dios. Ahora, todos somos pecadores, todos hemos fallado. Dice Primera de Juan que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Y que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay pecado que hunde y que te aparta de Dios y que sigues y te desvías del camino y de repente caes en algo que no te imaginaste que podías haber caído. Qué horrible, ¿no? En nuestros tiempos la adicción de los opioides y de las drogas, y cómo la gente está súper atrapada y cada vez más gente cae en eso. Es una tristeza, gente que realmente destruye sus vidas.
y terminan irreconocibles. El pecado que aparta de Dios, y el pecado siempre te va a lastimar, siempre te va a destruir. La paga del pecado es muerte, por pecado que aparta de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:10. Dice Pablo: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas era probablemente un servidor con Pablo, que servía a las iglesias, que probablemente estaba predicando o ayudándole a Pablo en sus predicaciones. ¿Cómo es posible que una persona que caminó con el apóstol Pablo, que Pablo mismo, Dios le dio el poder de hacer sanidades y milagros y estaba lleno del poder de Dios Pablo, cómo es posible que alguien que fue parte de su ministerio lo desamparó? ¿Por qué lo desamparó? Porque amó a este mundo. Dice 1 Juan: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también van a pasar. Nada de eso va a permanecer, nada de eso es de verdad. Dice: el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, vemos a Demas, que lo desamparó amando este mundo. Vemos una advertencia del libro de Hebreos en el capítulo 3, verso 12 al 14. Dice, ¿qué nos dice Dios que tenemos que hacer? Cuidarnos. Cuidarnos significa que estás a la expectativa de no resbalarte, de no caer, de no descuidar tu relación con Dios. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón, ¿qué? Pecaminoso. Un corazón que abraza y que comienza a amar el pecado. La verdad es que todos hemos tenido áreas en nuestra vida o algún pecado que amamos, algún pecado que nos gusta pecar. Y sabemos que no está bien. Por eso dice Jesús: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y todos tenemos diferentes áreas de pecados que sabemos que es nuestro talón de Aquiles y que tenemos que poner cuidado. Sea el orgullo, sea el rencor, sea relaciones rotas, que eres una persona corajuda, enojada con la vida, que tienes que rendir ese carácter al Señor, sea los ojos que se te van como hombre tras las mujeres. Yo no sé cuál es el área que tú batalles, pero dice la Biblia que cuidemos, que no demos cabida a eso, que no se vuelva una práctica el pecado en nuestra vida, porque el que practica el pecado no es de Dios, aunque los cristianos fallamos y llegamos a tener pecado y tenemos que ponernos en constantes cuentas con el Señor y decidir darle la espalda al pecado. Dice que no haya en nosotros un corazón pecaminoso. Y otra cosa, ¿qué más dice? Pecaminoso incrédulo. ¿Qué significa incrédulo? Que no cree. Ahora, qué interesante, porque si estamos en Cristo es porque creímos, por eso estamos aquí. No estamos perdiendo el tiempo viniendo a la iglesia nada más porque nos suena una historia bonita, es porque creímos. Pero interesante que dentro de creer puede de repente encontrarse en nosotros un corazón como incrédulo, que los haga ¿qué? Apartarse del Dios vivo. El autor de Hebreos no está preocupado con el calvinismo, no está preocupado con la perseverancia de los santos, no está preocupado con decir, no, si tú fuiste escogido por Dios soberanamente, nunca jamás te puedes apartar. No, sencillamente está diciendo que nos cuidemos de no tener un corazón pecaminoso y un corazón incrédulo que nos lleve algún día a apartarnos ¿de quién? Del Dios vivo, del Dios verdadero. Y continúa el verso 13. Más bien, en vez de dar cabida al pecado y a la incredulidad, ¿qué hay que hacer? Anímense unos a otros. La vida cristiana no se vive como llanero solitario encerrado en mi casa, sino se vive en los grupos de vida. Saluda, conéctate, crece con otros cristianos, sé bendición para otros. No es estar solito y soy un seguidor de Jesús a escondidas. No, anímense unos a otros cada día. No dice una vez al mes ni una vez cada 3 meses, para que ninguno de ustedes, otra vez, se endurezca por el engaño del pecado. A veces el pecado es como cuando uno hace trabajo manual y no está muy acostumbrado. Muchos de ustedes están muy acostumbrados porque hacen jardinería, construcción, demolición, tienen unos callos, pero si me voy a trabajar con ustedes yo creo que no aguanto, me desmayo porque ya me ha pasado en la casa, una ocasión se cayó un árbol y le di de hachazos y estaba, dices, buen ejercicio, qué bárbaro, mejor que el gimnasio. Y de repente empecé a sentir así como que se me apagaban los ojos. Y subí a gatas las escaleras, llegué a la cocina y me tiré en el piso. Le dije, Paola, ayúdame, por favor. Miel, dame azúcar, por favor. Y sentí que ya me iba, ya me estaba despidiendo del mundo. Me dio azúcar y me quedé en el piso como 20 minutos. Horrible.
pues no desacostumbrado al trabajo físico. Y cada quien es lo que hace diferentes cosas, ¿no? Pero lo que sucedió fue que lo que me di cuenta también después es que después se me hizo como una ampolla del hacha, y cuando también he trabajado afuera se me hace ampolla, ¿no? Algunos de ustedes se les hacían ampolla jugando Nintendo, ¿se acuerdan? O Atari. A mí me pasó jugando Atari o Nintendo cuando éramos jovencitos. Pero, ¿qué pasa con una ampolla que continúas trabajando en la construcción o en la jardinería? Esa ampolla se hace callo. Y a veces así pasa con el pecado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo no nos deja estar. El Espíritu Santo dice, si su corazón les reprende, mayor que su corazón es Dios. Y Él ve todas las cosas. Entonces, a veces el Espíritu Santo trae convicción de pecado en nosotros y nos muestra que estamos mal, pero si nosotros seguimos en el pecado, eso que dolía, que le fallé al Señor, le fallé al Señor, se hace algo duro, y al rato le fallé al Señor y no importa, y me alejo de Dios, dejo de servir al Señor, dejo mi primer amor, como le reclama Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Entonces dice que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y fíjate que el pecado te engaña, porque el pecado te dice, mira, Dios no quiere que haga esto, pero es algo bueno, va a ser bueno para ti, ¿qué importa? Te la vas a pasar bien, te va a ayudar. No, mira, y el pecado engaña. Pues engaña, porque después ya que caes te das cuenta que hay consecuencias del pecado y que en realidad vino a destruirte, no a darte una bonita vida. Y dice el verso 14, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la misma confianza que tuvimos al principio. ¿Así o más claro? Lo de la apostasía. ¿Está claro, no? Es la palabra de Dios, claro. Bueno, al venir a Cristo, Él nos ha dado una promesa de vida eterna. Y dice la Biblia que nadie nos puede separar de la mano del Padre, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Filipenses 1:6, y también 1 Corintios 1 habla de esto, dice, aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Pero a la vez pienso en esto, en el matrimonio permanecer juntos es una decisión diaria, ¿no? Y el divorcio es siempre una posibilidad. ¿Qué se necesita para que un matrimonio continúe junto? Escogerte todos los días y estar comprometido, que es hasta que la muerte los separe. Y al venir a Cristo es lo mismo. Señor, eres mi Salvador, eres mi Rey, te necesito. Y Dios nos da ajustes. Venimos a la iglesia, a veces es oír el mensaje de la palabra, es como venir con tu reloj atrasado, la hora equivocada, y ves la hora de Dios y dices, híjoles, ando atrasado 5 minutos. No, tengo bien mala hora, según yo son las 11:32 y no, ya son las 2:15. Y a veces así nos pasa. Yo pensaba que estaba bien en mi reacción, pero estoy mal. Y uno ajusta su vida, las manecillas de su vida, con el corazón de Dios. Eso es venir a la iglesia. Bueno, ¿cuál es la primera razón entonces por la que algunos se apartan de la iglesia? Es porque nunca fueron salvos. La razón por la que algunos se apartan de la iglesia, pero las razones por las que algunos apostatan de la fe, la primera es por el engaño del pecado. Por pecado que te engaña y te aparta de Dios. Pero también hay una razón que es por sufrimiento que cuestiona a Dios. Miren, en Jueces 6:13 llegó un ángel de Dios y se le apareció a Gedeón, hablando de los Gedeones, se apareció a Gedeón y le dice, el Señor es contigo, guerrero valiente. Y Gedeón dice, bueno, pero los madianitas, un pueblo enemigo, nos está atacando, nos están robando las cosechas, algunos han matado. Es una situación difícil, estamos en temor, nada parecido a lo que está sucediendo en México y en Latinoamérica, ¿no? La inseguridad. Y dice, si Dios está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban? Hay ocasiones en que a nosotros nos va a tocar vivir sufrimientos inesperados en la vida, como cristianos. Como decimos los mexicanos, sufrimientos que nos van a sacar de onda. Dices, ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si amo a Dios? ¿Por qué se murió mi mamá? Yo le pedí a Dios que salvara a mi mamá y mi mamá se murió. Y hay gente que por una situación así se ha alejado de Dios, se ha alejado de la fe. Y no se ponen a pensar de que todos vamos a morir un día. Estamos en un mundo de sufrimiento. Vamos a perder a toda la gente que amamos y nosotros algún día vamos a morir.
Por eso la vida no se trata de todas las fantasías que nosotros nos imaginamos, la vida se trata de Dios, la eternidad es de Él. Y Gedeón mismo dijo, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban? Si Dios está conmigo, ¿por qué nos sucede todo esto? Ha habido personas que han perdido a un ser querido, que clamaron a Dios y que Dios nos salvó a ese ser querido del cáncer y que dijeron, ya no voy más a la iglesia, ya no creo más en Dios, me aparto de Dios. ¿Ha escuchado cosas así? Es triste de verdad, porque venimos a esta vida, nacemos para morir. Y toda la gente que amamos vamos a morir. Y Dios no está obligado, en ninguna parte de la Biblia, Dios dice que Dios está obligado a decir que sí a todas nuestras peticiones. En ningún lado. Cristo mismo dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y Jesús qué hizo? Dios, el Padre, permitió que Jesús fuera sacrificado en la cruz porque sabía que era necesario por nuestros pecados. Y Jesús estaba dispuesto y dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. Juan el Bautista fue arrestado por confrontar a Herodes por andar con la esposa de su hermano. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era el profeta que el libro de Malaquías decía que prepararía el camino de Dios para cuando viniera el Mesías Jesucristo, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, reconciliación familiar a través de preparar el camino para Jesús. Y dice la Biblia que cuando lo vio, Juan, ¿qué dijo? Aquí tienen, he aquí, el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo, nos reconcilia con Dios. Ese Juan el Bautista, que entre los nacidos de mujer no había profeta tan grande como él, cuando estaba en la cárcel, envió a decir a Jesús este mensaje: ¿eres tú el que ha de venir o vendrá otro? ¿Cómo la ves? Un hombre de Dios que en un momento de debilidad su fe fue sacudida, entendiendo que estaban a punto de cortarle la cabeza, puesto en la cárcel, sabía que el reino de Dios tenía que irrumpir con el Mesías, pero era en dos partes, la primera y la segunda venida de Jesús, y en medio de eso dijo, ¿eres tú o vendrá otro? Por eso luego nos sorprendemos de pastores que dejan la fe, como les decía Charles Templeton, que estuvo con Billy Graham predicando y de repente apostató de la fe, o Joshua Harris, que fue un pastor por 17 años de edad, escribió el libro I Kiss Dating Goodbye y apostató de la fe. O cómo se llama el escritor de canciones de Hillsong, que compuso canciones hermosas para Dios y de repente escribe y dice, estoy perdiendo la fe y no me importa. Qué triste, ¿no? Hay un momento que a veces cuando a la gente pasa sufrimiento, pierde, sí, por eso dice la Biblia, que somos hechos participantes con Cristo con tal que mantengamos hasta el fin nuestra confianza de Él, principio. En Marcos 14:50, cuando Jesús fue arrestado, dice, entonces todos los discípulos caminaron con Jesús diciendo, estamos contigo, Señor. ¿Sí dijeron eso? Entonces cuando Jesús fue arrestado, todos lo abandonaron huyendo. ¿Por qué? Porque era un momento de confusión. Si Él es el Mesías, si Él puede bajar ángeles del cielo, ¿por qué lo están arrestando en este momento? No sabían, se les había olvidado que Jesús dijo que iba a ser entregado, que iba a ser muerto y que después iba a resucitar. No sabían qué hacer. Y hay momentos en la vida que nos vienen cosas inesperadas y decimos, Señor, ¿por qué yo sí te sirvo? ¿Por qué mi familia? Que Dios nos libre. Hay que estar orando por nuestros hijos, hay que estar orando por nuestra familia. Ninguno de nosotros somos inmunes de pasar catástrofes o cosas inesperadas. Recuerdo de un misionero en Sudáfrica que se fue, dejó la comodidad y se fue allá a hablarle de Cristo a la gente, a cultivar la tierra, agua para la gente, y de repente su hijo, no sé si de 6 años o algo así, se cayó de un tractor y el tractor le pasó encima y lo mató. Y dices, ¿cómo es posible que Señor, si yo estoy aquí haciendo tu obra, sirviéndote, ¿por qué pasa esto? La realidad es de que todos podemos pasar por sufrimientos y que Dios nos libre, pero sufrimientos donde nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás callado, Señor? ¿Por qué estás en silencio? Hay preguntas de sufrimiento y también hay dudas que niegan a Dios. Hay dudas que niegan a Dios. ¿Y cómo sé yo que Dios existe realmente? Como decía un joven de una iglesia que pastoreé, le decía a su mamá, ¿y yo cómo sé si Dios no es como el Cookie Monster? Que te dicen, ahí está el Cookie Monster, no te metas, o ahí está el coco, ¿no? Que va a venir, o Santa Claus, que nunca existe. ¿Cómo sé que hay un Dios realmente? Hay preguntas intelectuales
Que aún los hijos de Dios en un momento dado pueden analizar y tener cosas donde su fe es simbrada. Así como Juan el Bautista dijo, ¿eres tú o vendrá otro? Dudas que niegan a Dios. Y esas dudas pueden ser por malas experiencias. Algunos de sus pastores quizá los traicionaron, quizá en una iglesia les hicieron una jugada horrible. Una persona estaba en la iglesia y de repente vio al pastor o vio al líder de jóvenes que, así como los sacerdotes pederastas en Boston, que la iglesia católica tapó más de 1,000 abusos sexuales de menores o de sacerdotes, algo horrible. En vez de decir, este se encontró culpable, darlo a la policía y frenar este abuso de niños inocentes. Que el líder de jóvenes abusó de una niña de 13 años, o que el pastor se fue y se llevó el dinero de la iglesia y se robó, o que el pastor se fue con la secretaria de la iglesia. Eso hace que la gente diga, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo si el pastor me predicó de Dios y del amor a Dios y de la santidad de Dios? ¿Es posible hacer eso? ¿Qué? ¿Nos dieron un cuento? ¿Es una mentira esto? ¿La religión es puro negocio? ¿De qué se trata? Dice 2 de Pedro capítulo 2, que los falsos maestros engañarán, y dice que con palabras fingidas engañarán, y dice, y harán mercadería de vosotros, y dice, por causa de ellos, el camino de la verdad, no es una mentira, es la verdad, el camino de la verdad. Y hasta Pedro mismo en esa carta, dice en el verso 1:16, dice, no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesús como siguiendo cuentos inventados o fábulas inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la realidad del Mesías y su poder, su poder, su majestad. Pero Pedro dice, por causa de estos, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, la gente va a decir, no, pues puro malas experiencias. ¿Y qué pasa? La gente dice, no, ya para qué voy a la iglesia. Querido hermano, hermana, nunca bases tu fe. Sí es importante, sí nos afectan los malos ejemplos, somos humanos, nos simbran, nos desilusionan, nos confunden. Pero te digo una cosa, nunca, ni tú ni yo, pongamos nuestra confianza en las personas. Hasta hay un pasaje muy fuerte que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado el varón cuyo Jehová es su fundamento, ¿no? Que el Señor es su esencia de vida, donde estamos fundamentados. Dice Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es tan importante que nosotros cultivemos nuestra relación con Dios, que nuestra relación con Dios no depende de tu esposa, ni depende de tu esposo o de tus papás, sino de ti. Abre tu Biblia en la casa ahora, dile, Dios, yo quiero conocerte. Malas experiencias donde la gente duda de Dios y se aleja de Dios, dudas intelectuales de la fe. Quizá malas compañías. Dice 1 Corintios 15:33, léanlo conmigo por favor. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes permites que influyan en tu mente? Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él, de la mente, el corazón, emana la vida. Cuida a quién estás escuchando, qué libros estás leyendo, qué música estás escuchando. Porque hay gente que empezó poco a poquito, como la ranita, ya sabes, ¿no? La ranita, a algunos les gustan las ancas de rana. Pero la ranita, ¿y cómo le hacen las ranas? Pues las pones en el agua, están chapoteando en el agua fría, y la pones en una olla y le prendes el fuego y empieza el agua, qué rico, cada vez más calientito y chapoteando, y cuando menos se dan cuenta, el agua ya está hirviendo y ya se murieron. Y así nos puede pasar en nuestra fe, que permitimos cosas en nuestra vida que no son correctas y empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a enfriarnos en nuestra fe. Genuinas dudas intelectuales. Hay genuinas dudas intelectuales de la fe. No lo sabemos todo. Genuinas dudas intelectuales. ¿Y cómo sé yo que es cierto? ¿Y qué de otras religiones? Yo he dedicado mi vida para eso. Cuando estaba en la Ciudad de México, habiéndome graduado de abogado, me metí a estudiar y a leer otras religiones. Estudié las religiones que mejor conozco, son las 3 más grandes del mundo, después del cristianismo: el Islam, el hinduismo y el budismo. Y hasta leí algunos de sus libros sagrados. En el hinduismo hay uno que se llaman los Vedas, la literatura de los Vedas, 1000 años antes de Cristo. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Luego hay un libro que se llama el Mahabharata y tiene un libro que se llama el Bhagavad Gita,
de donde se habla de Hare Krishna. Y yo me metí a estudiar otras religiones porque yo quería saber de dónde vienen otras religiones. ¿Y cómo sé yo que yo puedo confiar en Jesús? ¿Cómo sé que puedo confiar en la Biblia? Yo tuve esas preguntas. No sería pastor si no hubiera respondido muchas de mis dudas satisfactoriamente. Sería el primero en estar trabajando de leyes allá afuera. No sería pastor. Yo ni pastor quería ser, pero Dios me trajo y me obligó a ser pastor porque me dijo, te llamé. Y no me quedó más que doblar las manos y decir, Señor, tu voluntad no la mía. Pero ¿sabes una cosa? Hay dudas intelectuales que a veces nos simbran. Oye, sí es cierto, es una buena pregunta. Estaba viendo muy triste de un pastor en México que era recién graduado de pastor, pero le gustaba mucho la filosofía y se metió a los libros de filosofía y tenía muchos seguidores en YouTube, como 5,000 o algo así. La gente lo seguía y este pastor apostató de la fe, dejó la fe, dijo, ya no soy más cristiano. Y es bien triste porque se apartó del Señor. No hay duda de que él fue cristiano. El calvinismo se va por la borda ahí, porque hay cristianos que han sido cristianos que apostataron de la fe. Y primera de Timoteo 4:1 lo dice, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y me acuerdo que puso un post ahí en su Facebook y decía algo de Jesús y decía de la segunda venida de Cristo y dice, así como esperan la segunda venida de Quetzalcóatl. Increíble, alguien que fue pastor que hable esas palabras. Y me puse a leer acerca de Quetzalcóatl. Hace mucho lo había leído, de las religiones de los pueblos mesoamericanos en Latinoamérica. Y dice la leyenda mitológica de que Quetzalcóatl se convirtió en el planeta Venus y se evaporó y murió, etc. Pero nunca, lo que pasa es que cuando Hernán Cortés vino a conquistar a los pueblos en América, pensaron que era Quetzalcóatl que había regresado. Yo creo que güero, ojos azules y venían con sus caballos, sus armas. Pero ellos pensaban dentro de su religión que era Quetzalcóatl, pero no había ninguna enseñanza en la religión mesoamericana de que Quetzalcóatl iba a regresar o algo así, ¿no? Y tenía ganas de ponerle ahí en su post de Facebook. Pero qué triste, ¿no? De que hay gente que conoció la bondad de Dios, que alguna vez estuvo convencido de la verdad de Cristo y que por malas experiencias, por dolor en su vida, la pérdida de un ser querido, alguna respuesta, alguna cosa que Dios no contestó sus oraciones o genuinas dudas intelectuales se alejan de la fe. En Génesis 3, ¿cómo actuó Satanás en la historia del Génesis? Vino con la creación de Dios y les dijo, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Ponernos duda a la palabra de Dios. ¿Realmente te ha dicho Dios? ¿Realmente esa es la verdad? ¿Con que Dios te ha dicho? Satanás es experto en eso. Tomás había sido un discípulo de Jesús, había caminado con Jesús, había visto los milagros de Jesús. Y cuando resucitó Jesús y le dijeron, Tomás, te lo perdiste, el Señor estuvo con nosotros, dijo, me estás bromeando. No lo creeré a menos que pueda meter mi mano en su costado traspasado por la lanza que lo mató y pueda tocar sus manos, y no lo creeré. ¿Se acuerdan? Y Jesús se apareció a él con ternura y con amor y le dice, no seas incrédulo ni creyente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se acuerdan? Y Tomás estaba entre los apóstoles. Dudas intelectuales. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Juan 1 dice, a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre, Jesús, lo ha dado a conocer. Estaba viendo esta semana, no sé si sabe, los agujeros negros en la astrofísica, en la astronomía. Los agujeros negros creo que son cuando una galaxia explota o dos galaxias chocan y se crea una masa tan grande de energía que va a tanta velocidad que por eso se llama agujero negro, porque ni siquiera deja salir la luz. Y estaba viendo que se acaba de descubrir un agujero negro que es 40 billones de veces el tamaño del Sol. Y la Tierra cabe, 1,300 veces la masa de la Tierra dentro del Sol.
Y este lugar es 40 billones de veces más grande que el Sol. Imagínate el vasto universo, el infinito. Ahora sí que no somos nada. No somos nada. Me acuerdo de aquel hombre que estaba en el funeral. No somos nada, no somos nada. Se acerca alguien, lo siento mucho por su pérdida. ¿Y qué era de usted? Pues que no estoy yendo, no somos nada. Dice. Bueno, pero la realidad es que no somos nada en el vasto universo. Y dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero nuestra fe en Dios no es una fe ciega. Creemos en un Dios que ha contestado, en mi vida ha contestado oraciones. En mi vida he visto el poder de Jesucristo. He visto casas embrujadas donde se movían objetos y oían ruidos y donde la familia busca a Dios con todo su corazón, ora al Señor, se ora en el nombre de Jesús y se acabó. No hay nada más, porque no hay nada más grande que el poder de Jesús. He visto en mi vida personas sanadas por el poder de Dios. He visto en mi vida oraciones contestadas. He visto en mi vida que los personajes de la Biblia existieron, personajes como David, profecías cumplidas siglos antes de que naciera Jesús, que se cumplieron en Jesucristo. He estudiado otras religiones y yo no veo ninguna fe más sólida que la fe en Cristo. Ahora, la convicción de lo que no se ve, y dice Hebreos, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él remunera a los que le buscan. Y Dios remunera a los que le buscan. En Hechos 17:26, cuando Pablo habló con los epicúreos y estoicos, dos grupos filosóficos en Atenas, la cuna de la filosofía, dice, predicó y dijo que Dios hizo de una sola sangre a todo el linaje de los hombres para que busquen a Dios y quizás, como a tientas, puedan hallarle. Dice, encontrarlo. Imagínate, aunque sea a tientas, sé que por aquí hay un teclado, debe estar Lester. Aquí está Lester, ok. Aunque sea a tientas, lo encuentro. Dice que Dios nos hizo para como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que hay un aspecto de Dios que está escondido, porque Dios es imposible de limitar a un espacio. Imagínate si Él creó las galaxias y este hoyo negro que tiene 40 billones de veces el tamaño del Sol. No somos nada, ni una amiba somos nada. Imagínate Dios, dice la Biblia, Dios nadie le vio jamás, pero Jesús le ha dado a conocer. Entonces hay ciertas cosas que dice, Señor, ¿dónde estás tú cuando pasan catástrofes? Señor, ¿por qué no me cuidaste? Señor, ¿por qué murió mi mamá? Señor, ¿por qué murieron mis hijos? Señor, ¿dónde está la justicia? Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Tú dices que nos amas porque hay niños muriéndose de hambre. Hay preguntas que te siembran y dicen sí. Hasta mi hija me preguntó, y papá, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Yo ya había pensado esa pregunta cuando era más joven. No sé si tú alguna vez la pensaste, ¿sí? Y la Biblia nos dice en Apocalipsis de que vendrá un día que el dragón, la serpiente antigua que engaña a las naciones, el acusador de nuestros hermanos, será arrojado fuera al lago que arde con fuego y azufre. ¿Se acuerdan? En el libro de Apocalipsis, en forma poética, habla de la destrucción del diablo y de Satanás, pero por alguna razón Dios permite que el mundo continúe y que nuestra fe sea probada, y Dios está fuera del tiempo y del espacio y sabe que es necesario para nuestra perfección y para ver nuestra fe realmente en Dios. Dice en 1 Corintios 13:12, dice Pablo, ahora vemos, ¿cómo vemos? Claramente, oscuramente como por un espejo. Los espejos de antes eran un metal pulido que no te veías claramente. Los espejos del primer siglo te veías nada más. ¿Alguna vez has volteado una cuchara? Ay, me veo más delgado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cara de pescado. ¿Alguna vez has visto en una cuchara? No te ves tan claramente en una cuchara, ¿verdad que no? Porque no es un espejo, así era en ese entonces, perdón. Dice, ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero un día veremos ¿cómo? Cara a cara. Mi conocimiento, ¿qué decía Pablo? Mi conocimiento es ahora imperfecto. Y Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, que era una palabra de decir, este cielo es el que estamos aquí, ¿no? El segundo es donde están las estrellas, y el tercer cielo en el judaísmo era una forma de entender donde habita Dios que está sobre todo. Pero era una forma de decir, fue llevado hasta la presencia misma de Dios. Vi cosas que no es posible al hombre expresar, y por eso Dios permitió un aguijón en la carne para que dependa de Él y mi fuerza sea de Él y no la mía, y por eso cuando soy débil soy fuerte en Él, etc. Pero Pablo, que vio todo eso, dice, ahora veo oscuramente. Mi conocimiento es ahora imperfecto.
pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido. Esa es la fe, pero no es una fe ciega, es una fe que tiene así como tentando, puedes ver la veracidad de la palabra de Dios, las profecías cumplidas, la presencia de Dios en tu vida. Cuando pasas, el viento sopla por donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su sonido, ves como el viento mueve los árboles. Así es el que es nacido del Espíritu de Dios. Puedes ver la obra de Dios en tu vida. El viento no lo puedes ver, pero puedes ver lo que el viento hace. Y muchas veces puede haber dudas intelectuales, que es lo que le pasó a este pastor por meterse a leer filósofos y meterse a leer, que no es nada malo en la filosofía, hay filósofos cristianos y hay científicos cristianos. Pero me acuerdo, les voy a leer rápidamente una ilustración que me encanta, que es una historia verídica. Hace el siglo antepasado, un señor de unos 70 años viajaba en el tren en Francia mientras leía la Biblia. A su lado, en el tren, venía un joven universitario que leía su libro de ciencias. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: Señor, ¿usted todavía cree en este libro lleno de fábulas y cuentos que le llaman Biblia? Y responde el Señor: sí, pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Y le dice el muchacho que estudia ciencias: por supuesto que usted está equivocado. Yo creo, Señor, que usted debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura y sin conocimiento todavía creen que Dios hizo al mundo. Usted, Señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo esto. ¿Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?, le pregunta. Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, le dice el estudiante de ciencia. Pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia para que usted salga de su ignorancia. El anciano de 70 años entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando el estudiante joven leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una cucaracha. En la tarjeta decía: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Es una historia verídica, pasó de verdad esto. Interesante, ¿no? La verdad es que la religión y la ciencia no están peleadas y Dios, los primeros científicos eran personas que creían en el Dios que hizo el mundo. Y me acuerdo de un pasaje donde Jesús llega, estamos terminando, donde Jesús llegó con un hombre y su hijo estaba endemoniado. Su hijo tenía quizá una especie de ataques epilépticos, un demonio que tomaba posesión de él y que a veces lo arrojaba al agua o al fuego. Y los discípulos habían tratado de sacar al demonio y no podían. Y entonces vino Jesús y el Señor dijo: por fin llegó el jefe de ellos, ojalá alguien me ayude. Y llegó y le dijo: Señor, por favor, ayuda a mi hijo, tiene años así, he gastado todo. Seguramente, ¿qué no habría hecho por su hijo, no? Los mejores doctores, gastado todo su dinero. Y le dijo: Señor, tú puedes hacerlo. Y le dijo Jesús: bueno, al que cree todo le es posible, si tú crees, puedo hacerlo. Y el Señor se analizó y dijo: bueno, creo, pero a la vez no sé si creer, porque sus discípulos estuvieron aquí y no pudieron hacer nada. ¿Y qué dijo él? Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y yo creo que a veces como cristianos podemos pasar momentos donde cuestionamos a Dios y decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué no destruyes a Satanás? ¿Por qué, Señor, los niños que se mueren con hambre? Señor, ¿dónde está tanta injusticia? Señor, estás callado. Parece que tú no estás actuando, Señor. ¿Por qué permites esto, Dios? Y a veces como cristianos tenemos que clamar: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque dice la Biblia que ahora vemos oscuramente como por un espejo, una forma turbia. Pero entonces veremos cara a cara y conoceremos cómo Dios nos conoció. Y dice la Biblia que un día los que están en Dios estarán en aquel lugar donde no habrá más llanto, más tristeza ni más dolor.
Entonces entiende que no existen certezas incuestionables ni en la ciencia. Ese es el problema. El que pregunta gana. Pregúntale a un científico, pregúntale, y te aseguro que vas a llegar a un punto que el científico diga, no sé. ¿Sí? El que pregunta gana. Entiende que no existen certezas incuestionables. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mentecita chiquita. No somos infalibles, somos imperfectos, somos limitados para poder conocer todas las cosas. Segundo lugar, entiende las grandes ventajas de la fe. La gente que tiene fe tiene esperanza, tiene propósito, tiene matrimonios más sólidos. No tiene que depender de tantas otras cosas que la gente busca allá afuera. Yo no he visto nada mejor a sacar a la gente de la depresión, de la ansiedad, de las drogas, de las adicciones, de vidas destruidas y rotas que Jesucristo. No he encontrado nada mejor en toda mi vida. Hasta Albert Harris, un psicólogo ateo, dijo: la Biblia es el libro de autoayuda que a más personas ha ayudado en el mundo que todos los terapeutas y psicólogos juntos. Y era un ateo. Busca personas y libros adecuados. ¿Por qué? Porque si tú te llenas de leer gente que cuestiona la fe, hay que ver lo que dicen, pero a la luz de gente que es intelectual también y que no ha perdido la fe y que ha analizado la fe a la luz de evidencias. Pero cuida qué libros o qué personas estás permitiendo en tu vida que influyan. Aunque estés como aquel hombre donde diga, creo Señor, ayuda a mi incredulidad, no dejes de orar. No se enfríe tu relación con Dios. Dile, Señor, ignoro esto. Señor, ayúdame. No dejes de orar. No dejes de leer la Biblia. No dejes de tener tu tiempo con Dios. Esos son los consejos. Entonces, en 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. 3 cosas aprendimos en este mensaje que tienes que cuidarte. Número 1, el pecado que aparta de Dios. Número 2, el sufrimiento que cuestiona a Dios. Y Dios puede tolerar tus preguntas, ¿eh? Dios no se asusta con tus preguntas. No hay preguntas prohibidas como pudieron ver en este día, ¿verdad? Tercer lugar, las dudas que niegan a Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Debemos cuidarnos de ¿qué 3 cosas? Número 1, el pecado que aparta de Dios, el sufrimiento que cuestiona a Dios y las dudas que niegan a Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La apostasía es una realidad. ¿Por qué algunos que algún día fueron cristianos apostataron de la fe? Se resumen estas 3 cosas. Permitieron pecado en su vida que los fue consumiendo hasta que negaron la fe y se apartaron del Señor. Permitieron que un sufrimiento en su vida les provocara rencor contra Dios o cuestionamiento de si Dios siquiera existe. O 4, permitieron que dudas intelectuales o dudas de malos ejemplos o dudas de malas experiencias les llevaran a darle de espalda a la fe. ¿Qué hay que hacer? Número 1, apártate del pecado. Número 2, si te toca sufrir cosas que no entiendes a Dios, que a todos probablemente nos va a tocar sufrir algo así, que Dios nos libre, pero estamos en este mundo. Número 2, procesa tu dolor y no pierdas tu confianza. Dice Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande recompensa, porque es necesaria la perseverancia en el sufrimiento para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y número 3, en tus dudas busca respuestas y camina por fe. Espero que este mensaje nos haga reflexionar, nos ayude, cimiente nuestra fe, sea una advertencia como iglesia de lo que la Biblia dice, independientemente de las posiciones teológicas o de doctrina o de teología sistemática que tengas. La Biblia nos muestra estas realidades.